Cuando llegáis empezamos. ¿Ya? ¿Empezamos? Venga, vale. Bueno, pues buenas tardes y gracias una vez más por estar al quite en estas ruedas de prensa tan urgentes que últimamente venimos celebrando. Y la venimos celebrando porque desgraciadamente no tenemos buenas noticias que dar. Esta tarde hemos vuelto a recibir otra resolución de la Delegación de Sanidad de Albacete, en el cual, bueno, pues nos cambian de fase, pero nos cambian a peor. Hemos pasado de la fase 2 a la fase 3. Los motivos están claros, los números están ahí. Esta resolución habla de la semana epidemiológica de la número 41, que va del 5 de octubre al 11 de octubre, en el cual, bueno, en nuestra ciudad tuvimos un total de 96 casos, que lo que daba una tasa de incidencia semanal de 316,77 por cada 100.000. En la semana 42, del 12 al 18 de octubre, subimos a 100 casos durante esa semana, con una tasa de 329,97. Y en esta última semana, del 19 de octubre al 25 de octubre, también hemos vuelto a subir, en este caso uno más, a 101, y la tasa se sitúa en 333,27. Las tasas también, esta es la tasa semanal, pero también, como saben, se regula también la tasa durante 15 días, es decir, la semana 41 y la semana 42 era un total de 196 casos y la tasa acumulada en esos 14 días ascendía a 646,74 casos por cada 100.000 habitantes. Y la tasa en la semana 42 y 43 ascendía, en este caso, a 201 casos, con una tasa de incidencia de 663,24 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a porcentaje, el crecimiento en la semana 41 y 42 era del 1,04 y la semana 42 y 43 prácticamente el mismo, en este caso el 1,05. De todas formas, el fundamento en sí de pasar de fase 2 a fase 3 lo dice la resolución, porque la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, próxima a los 670 casos por 100.000 habitantes, sigue en un elevado número de casos registrados en los últimos 7 días, 101 casos, y se siguen situando claramente por encima de los umbrales establecidos en Castilla-La Mancha, que es de 200 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, como digo, hemos pasado de la fase 2 a esa fase 3. En cuanto a qué modificaciones suponen de una fase a la otra, en cuanto a relaciones sociales, decirles que, bueno, pues que ahora ya nos exigen limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable, y que quedan prohibidas todas las reuniones que superen el número de 6 personas. En cuanto a los locales de ocio, aparte de lo que ya teníamos en la fase 2, tenemos en los bares y restaurantes y demás la supresión de la barra como estaba anteriormente. Lo que pasa es que se reduce el aforo interior, en este caso estábamos antes al 50% y ahora se reduce al 30%. Y las terrazas exactamente lo mismo, pasamos del 75% que estábamos hace 15 días, o estos últimos 15 días mejor dicho, a el 50% del aforo, teniendo, además nos exigen también tener una distancia de al menos 2 metros entre las mesas de entre las sillas de las mesas colindantes. La ocupación máxima por persona en esa agrupación de mesas es de 6 personas, y el cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares se establece a las 11 horas. Aquí tengo que hacer una salvedad. Estamos a expensas y a la espera de que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en este caso el Gobierno, saque su decreto, en el cual en principio se estima que va a ser a las 12 de la noche. En fin, esto es provisional hasta tanto en cuanto, el horario de cierre es provisional hasta tanto en cuanto se haga el decreto del Gobierno regional, que ya estipulará efectivamente la hora en la cual hay que cerrar los establecimientos. En principio lo tenemos a las 11 de la noche, que es como lo tenemos en el estado de alarma, pero, como digo, con posible modificación una vez que el presidente o el Consejo de Gobierno haga público el nuevo decreto que tiene que salir. También en cuanto a las celebraciones de eventos posteriores, no a las bodas en sí, sino a los eventos posteriores, a las celebraciones de bodas, comuniones, bautizos, etcétera,
El aforo se queda limitado a 60 personas en espacios abiertos y a 30 personas en espacios cerrados. Y las salas de bingos, casinos, salones de juego, etcétera, quedan reducidos a un aforo del 30%. En materia de centros sociosanitarios seguimos prácticamente igual que estábamos en la anterior resolución. Y ya en las actividades religiosas y de ámbito social hay una modificación, en este caso con respecto a los centros de culto, a las iglesias y demás, en el que se recomienda limitar la ocupación a un 20% del aforo, con prohibición de cantar en el transcurso de las ceremonias y celebraciones religiosas. El tema de velatorios sigue exactamente igual y el número de personas que pueden asistir, en este caso, a celebraciones religiosas o civiles, en cuanto a bodas, bautizos y demás, se sitúa en 25 personas, que es como estaba también anteriormente. Y ya en cuanto a las medidas complementarias, las nuevas medidas, bueno, pues llegan a las academias, autoescuelas y otros tipos y otros centros de formación no reglada, en el cual su aforo debe ser de un 50% del aforo que tienen habitualmente. Los hoteles, en este caso, también reducen su aforo a un 50% de la capacidad en cuanto a las habitaciones, y el uso de las zonas comunes se ve limitado al 25%. Así, algo más que tengamos, bueno, las piscinas, que nosotros las tenemos cerradas, la piscina cubierta, y sí, los taxis y los autobuses urbanos limitan también su ocupación al 50%. Y después, bueno, pues nada, las recomendaciones que nos hacen son exactamente las mismas, pues que desde el Ayuntamiento y en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local hagamos un seguimiento exhaustivo a todas aquellas personas que tienen positivo y que deberían de estar en sus casas. Seguiremos haciendo ese seguimiento al cual estamos obligados todos a cumplir. Yo creo que no haría falta que nadie nos siguiera si todos estuviéramos guardados en nuestra casa, que es lo que realmente algunos deberían de hacer. Y también desde el Ayuntamiento, si tenemos, nos dice la resolución, si tenemos constancia de algún otro local o sitio donde se realicen actividades, pues lo debemos de poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Sanidad para que adopten las medidas pertinentes. La resolución, igual que la anterior, se aplicará durante 14 días, pero en este caso sí que se puede prorrogar hasta los 28. La otra resolución no hablaba claramente de hasta cuándo y cuánto se podía prorrogar. En este caso sí, habla de hasta 28 días. Es decir, inicialmente esta resolución tiene duración hasta el día 11 de noviembre y en caso de prorrogar nos iríamos otra vez al 27 de noviembre, fecha en la que hoy nos encontramos, un mes antes, un mes de octubre. Bueno, esto es la situación que tenemos en Hellín. La verdad es que no es para estar contento y satisfecho. Hace 15 días pasábamos a la fase 2 y ya alertábamos de que la situación no era buena y no avanzamos. Desgraciadamente vamos dando pasos, pero vamos dando pasos para atrás. Es una pena. Yo la verdad es que lo siento principalmente por sectores de nuestra ciudad, como puede ser el sector hostelero, como puede ser el sector del comercio, para todos aquellos que dependen de que los sellineros estén en la calle, pero desgraciadamente esto no es culpa de ningún gobierno, esto es culpa de cada uno de las personas, de cada uno de los que somos, empezando por mí y siguiendo por el resto de los 30.000 habitantes de Hellín. Esta situación no la genera ningún gobierno, no la genera ningún político, no la genera nada que nuestra mala cabeza de que no cumplimos las normas como las tenemos que cumplir, y así desgraciadamente es muy difícil que esto se corte de alguna vez. Yo lo he dicho muchas veces, no me cansaré de repetirlo, o sí, ya veremos a ver, porque esto ya da igual, llueve sobre mojado, pero sinceramente creo que esta no es la forma de actuar que deberíamos de tener. Una cosa muy importante con respecto a esta resolución y con respecto al Día de los Santos. Con el Día de los Santos seguimos exactamente el mismo protocolo que nos marcamos desde el Ayuntamiento. Va a ser ya hace 3 semanas o por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Que lo hicimos público y que lo presentamos. No hay ninguna variación con respecto al tema del cementerio, con el tema del Día de los Santos.
Bueno, sí hay una pequeña variación, y es que la misa del día 2, que se venía haciendo en la explanada del cementerio, tanto en Ellín como en Iso, por acuerdo de los propios párrocos junto con el ayuntamiento, se suspende y los párrocos van a hacer en sus propias iglesias aumentar el horario de las misas con el fin de que todo aquel que quiera asistir pueda asistir sin ningún tipo de problema. Pero las misas que se hacen en la explanada del cementerio quedan anuladas a todos los efectos. Y bueno, no sé, yo ya me pongo a su disposición por si me quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ya digo que más o menos, en síntesis, las variaciones que hay de la fase 2 a la fase 3 es esta. Y yo personalmente yo como alcalde en este caso, bueno, pues no pongo en duda de que si esto sigue así, pues muy pronto nos cierren, o sea, no nos cierren en nuestras casas, pero sí perimetralmente cierren el municipio de Ellín y nos veamos abocados a no poder ni entrar ni salir del municipio. Eso es una advertencia a navegantes. Esto, si sigue así, lógicamente se van a tener que tomar medidas más drásticas y una de ellas es el confinamiento perimetral de nuestra ciudad. Por lo tanto, si no queremos llegar a eso, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Precisamente Murcia ha anunciado eso, que va a cerrar la comunidad autónoma y a su vez cierra cada uno de los municipios. Castilla-La Mancha es muy probable que el presidente anuncie eso, el cierre perimetral. Sí, el anuncio que estamos esperando por parte del presidente es el cierre perimetral de la región, con movilidad entre provincias y entre poblaciones de Castilla-La Mancha, de momento sin ningún tipo de problemas. Pero los casos de Ellín no son los casos de otros pueblos. Unos estarán mejor, otros estarán peor, y lógicamente, pues nosotros ahora mismo ya estamos en la última fase. Ya lo siguiente que nos queda es, como te digo, cerrar los perímetros de Ellín. No hay otra, ya algo ya maduro, o pasar ya a la fase de tener que cerrar ya a lo mejor directamente, no sé, hostelería, comercios, o no sé hasta qué punto se podría llegar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las cifras no pueden seguir aumentando porque vamos, yo creo que no es de recibo en la situación en que hemos llegado después de estar medianamente bien como estábamos en nuestra ciudad. No, por falta de gusto no, ya te lo digo. O sea, que yo a lo mejor sí sería más restrictivo en algunas medidas, no voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sí que es cierto que ahora mismo, si por mí fuera, a lo mejor había algunas variaciones en algunas medidas, sí. Y sabes que soy la casina de los datos. Y ahora los datos del hospital, ¿no? Vale. Ahora cuando termine con Emilio, te doy los datos. Digo, los números de los casos que hay en domicilio y los que hay en el hospital. No, los de domicilio no te los puedo dar porque no los tengo yo, los del hospital sí, porque como siempre y como digo, antes de ponerme delante de vosotros, como sé que lo vais a preguntar, me pongo en contacto con el gerente del hospital. Os paso, de esta misma tarde, ¿vale? Hay 18 pacientes de COVID, 8 que están en planta y 10 que están en las unidades de críticos. Hay 79 camas en total y de ellas 50 están ocupadas. Y ahora, con respecto a los rastreadores, porque también se lo he preguntado, porque había dudas sobre los rastreadores que habían en Ellín, os digo que hay 8 enfermeras de vigilancia epidemiológica de ámbito general, 3 de educación y 2 del ejército que se han incorporado recientemente y que están en proceso de formación. En total ahora mismo hay 11 personas, 11 más 2 que están ya de formación, 13 personas que están haciendo las labores de rastreo con respecto a las enfermedades. Y con respecto a las obras del hospital, si no tengo mala información, mañana jueves entregan la segunda planta y es muy posible que el lunes entre ya en funcionamiento esa segunda planta. ¿Van a convocar el CECOR mañana? ¿El qué? El CECOR. El CECOR lo convocaré el viernes por la mañana. Vamos a darnos un poco de tiempo nosotros también para estudiar todo esto y también para ver qué acciones podemos hacer. ¿Alguna cuestión más? Tema de colegios y tal, todo sigue igual. Todo sigue igual, no hace ninguna mención la resolución y por lo tanto todo eso sigue igual que estaba. ¿Esto puede seguir siendo coletazos de la anofelia? ¿El qué? ¿Puede ser todo esto coletazos de la anofelia o se descarta? Es que no sé qué decir, no te puedo contestar a eso. Bueno, pues si no queréis nada más, muchas gracias.